Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad con nosotros. Aún manifestada, Señor, en este momento en que, am, Señor, vamos a ir a tu palabra, buscándote yo desde la predicación, mis hermanos, desde el escuchar y abrazar tu palabra, así juntos, Señor, poder adorar tu nombre. Gracias, porque es tu misericordia, es tu bondad la que nos permite ir a ella. Señor, nosotros no somos merecedores de nada, Señor. Señor, sin tu misericordia, sin tu bondad, sin tu fidelidad con nosotros, no podríamos ni ser usados en tu nombre, ni recibir los beneficios de tu verdad, Señor. Y es por eso que dependientes de ti, para gloria tuya, Señor, nosotros pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, sigas obrando en medio de nosotros y que puedas, Señor, hacer que tu pueblo, tu iglesia, no algunos, sino que todos, Señor, como veíamos también hace semana pasada, Señor, en Efesios, todos lleguemos a la unidad en Cristo, al pensar de la manera en que tú pensabas, Señor, y vivir conforme a tu voluntad y tus preceptos. Ayúdame en esta mañana todavía, Señor, a poder ser claro con mis hermanos en un tema que puede levantar suspicacias, pero tu palabra es clara, Señor, y ella asienta todo, ordena todo, y ese es nuestro deseo. Glorifícate, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Am, en poco tiempo, ya se viene Navidad, no sé si se dio cuenta. Mañana, de aquí a poco. Ya el tiempo va avanzando muy rápido y ya quedan pocas fiestas, hay algunas todavía. Y la verdad es que había incluso pensado en hacer un listado de todos los feriados de España actuales e incluir algunos especiales de ciertas comunidades autónomas, pero no tenemos tanto tiempo. Así que simplemente basta con saber que se planifican muchos días, hay muchos días festivos, celebridades. Aún en breve celebramos también nosotros los cristianos protestantes, la reforma protestante como tal, etcétera, etcétera. Y es parte de la sociedad. Y la sociedad española no está exenta de esta planificación de muchos días, muchas celebraciones, muchos acontecimientos. A eso se le suman el calendario personal, los días en que celebramos y conmemoramos los cumpleaños de nuestros familiares y cercanos o amigos. Y otra vez, vamos para hacer frente a todo esto, y como iglesia también nos sucede, cada vez es más difícil ir acomodando el calendario, porque cada vez hay más días que preparar y celebrar. Hay días y aún en nuestra congregación tenemos reunión de damas una vez cada al mes, ¿verdad? Este sábado damos gracias al Señor que nuestras hermanas pudieron celebrarlo. Reunión de varones y culto semanal, y otra vez, como iglesia no estamos exentos de lo que en la sociedad pasa, que hay que planificar ciertos días. Y es que vivimos en una sociedad que básicamente planifica todo, y esto no solo se va a días puntuales, sino que planificamos nuestro trabajo, las vacaciones, hemos de planificar la jubilación, y al pensar en la planificación nos vamos a pensar en la inflación, en la política, el fútbol, y hay tantas cosas sucediendo que necesitamos planificar. Y es cierto, es parte del orden, es parte de la, ¿cómo diríamos? Sobriedad, pensar con claridad, el poder planificar. Pero hay un día que tristemente aún nosotros los cristianos muchas veces nos olvidamos de planificar. Hay un día que parece ser que ninguno de nosotros lo ha puesto en el calendario, y como veremos, efectivamente no se puede poner en el calendario porque es un día que hay que planificar de manera diferente. ¿Cuál es este día? El día del Señor. El día del Señor es un día que hemos de planificar, es un día que hemos de tener en cuenta en medio de nuestra apretada agenda.
en nuestra apretada manera de vivir y, como decía, en la vida en que planificamos el trabajo, la jubilación, dónde viviremos, las vacaciones del próximo año, etcétera, etcétera. Hemos de planificar un día que realmente es determinante para incluso nuestra eternidad y no solamente los próximos 10 años. La mayoría de nosotros tristemente vive como que si el tiempo o el día del Señor no fuera a llegar nunca. Parece ser que la historia es simplemente un bucle, algo que se repite. Pero no, hay un día en que muy pocos planifican o viven en la conciencia de este día que se llama otra vez el día del Señor, en que aquel día todo acabará, todo terminará. Y esto es lo que básicamente el apóstol Pablo también está escribiéndole a una joven iglesia llamada en Tesalónica. Así que abre tu Biblia conmigo en Primera de Tesalónica, capítulo 5. Vamos a retomar la serie de estudios que hemos estado teniendo sobre esta carta. Y Pablo le está escribiendo a estos hermanos que, como sabéis, había estado con ellos aproximadamente un año y medio antes. Les escribe después de su abrupta salida a estos hermanos que se estaban reuniendo en Tesalónica, esta ciudad portuaria, que sería algo así como una gran monópolis donde habían muchos barcos y mucha gente de todas las naciones, como Barcelona, Valencia, son ejemplos cercanos. Y en esta iglesia estos hermanos estaban siendo fieles, estaban prosperando en los caminos del Señor. Podemos ver cómo Pablo agradece por su vida en el capítulo 1. Pero así la carta va avanzando y había un tema que Pablo ya había comenzado a tocar. Vimos en el capítulo anterior, capítulo 4, del versículo 13 al 18, cómo Pablo les va diciendo, hermano, no queremos que ignoren acerca de los que duermen o aquellos que ya han ido con el Señor y qué va a pasar con ellos. Algunos de ellos creían que ellos no iban a poder disfrutar de la salvación, pero él les dice, no, el Señor también los tiene en cuenta, entre otras cosas. Y así sigue avanzando. Llegamos al capítulo 5, mis queridos hermanos, donde leeremos algunas cosas de este pasaje para ver qué implica el día del Señor, cómo será el día del Señor, este día donde todo acabará o habrá juicio divino sobre un mundo que vive tristemente sin planificar este día que es inminente. Vamos a considerar en esta mañana los versículos del 1 al 3 del capítulo 5 de Primera de Tesalónica. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Vamos a leer hasta ahí en esta mañana. Y en esta porción, como veis, es un texto no muy popularmente predicado, porque tiene que ver con lo que técnicamente en la teología o en el estudio de la palabra del Señor se conoce como escatología. Escato es la palabra griega para referirse al final de los tiempos. Entonces, este texto tiene mucha escatología. Habla mucho con respecto al final de los tiempos. Y como decía, en una sociedad que parece que lo planifica todo, parece que incluso nosotros los cristianos nos olvidamos de planificar acerca de este día, del día del Señor que está hablando en este pasaje, ¿verdad? Y que tanto nos incumbe a nosotros los cristianos, pero no solo a los cristianos, sino a toda la sociedad. Ahora, en este texto que acabamos de leer, queremos ver juntos, mis queridos hermanos, 3 verdades sobre el día del Señor que deben moldear, deben transformar, deben acomodar nuestras vidas. 3 verdades sobre el día del Señor que son verdades absolutamente necesarias porque el tenerlas presente debe modificar al menos nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir y por supuesto nuestra forma de vivir, nuestra práctica. 3 verdades sobre el día del Señor que deben moldear nuestras vidas, deben acomodar nuestras vidas a esta verdad. Y la primera de estas 3 verdades la vemos en el versículo 1. La primera de estas 3 verdades es que el día del Señor es un conocimiento suficiente y un conocimiento privilegiado para el creyente. Un conocimiento que ha de ser suficiente para ti y que es un conocimiento
que los cristianos debemos disfrutar como un privilegio para nuestra vida. Y otra vez, la palabra privilegio que estoy usando aquí en esto que veremos de este texto no es solo porque nosotros tenemos un secreto que nadie más conoce. No, es una verdad revelada a todos. Sin embargo, es un privilegio vivir con esta verdad presente en nuestra vida. Por eso que es suficiente. El día del Señor es un conocimiento, es una verdad que tenemos que es suficiente. Fijémonos, versículo 1. Pablo escribiendo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está diciendo que acerca de los tiempos y las ocasiones, como dice aquí en este texto, en esta traducción que tenemos, la palabra tiempos es la palabra donde viene la palabra cronología, la palabra cronos, o aún como los griegos conocían esta palabra griega al dios del tiempo llamado Cronos, ¿verdad? Entonces está hablando básicamente el cronos se refiere a una época general, a un momento específico, pero como una temporada. Algo así piensa usted como la temporada de verano o la temporada de invierno que tristemente ya llega para algunos, ¿verdad? Bueno, es un periodo de tiempo y no solamente una hora o un minuto específico. Sin embargo, él está diciendo que acerca de los tiempos o de aquella temporada, de aquella situación de vida, que está diciendo, no tenéis necesidad de que os escriba, hermanos. Bueno, Pablo, uno podría decir, nosotros sí tenemos necesidad. Y vaya que tenemos, por eso está en la escritura y no nos saltamos este versículo. Pero él no solo está hablando de temporadas, sino que cuando habla de ocasiones, tenemos otra palabra griega, en algunos casos usada como sinónimo, pero en este caso es para hablar sobre algo más puntual, algo ya específico. Entonces Pablo está diciendo que acerca de los tiempos, es decir, de la temporada del final, pero acerca también de los episodios de cada uno de esas partes de esa temporada, las cosas más específicas, Pablo les está diciendo a sus hermanos, fíjese usted, hermanos, de que no tenían necesidad de que les escribiera. ¿Por qué era esto que no tenían necesidad? Porque básicamente sabemos que Pablo había estado con los hermanos en Tesalónica y ya les había enseñado acerca de los tiempos finales. Ellos no tenían necesidad, básicamente, de que alguien viniera a decirles algo nuevo, de que alguien viniera a decirle algo que ellos no sabían, aquello de que algo como que Pablo se había olvidado de predicarles. No, sabemos que Pablo estuvo entre ellos y les predicó todo el consejo del Señor, como también señala en otras cartas sobre otros hermanos. Pablo siempre fue responsable acerca de hablar de todo el conocimiento del Señor, todo el consejo del Señor, todos los detalles. Pablo les está diciendo, les está recordando, hermanos, vosotros sabéis que cuando yo estuve con vosotros hablamos de este tema, de modo que no tenéis necesidad de que hable de este tema. Ahora bien, usted no estaba allí, yo no estaba ahí, ¿verdad? Tú no estabas en Tesalónica cuando el apóstol Pablo vino a predicar y enseñó todas estas cosas. De modo que nosotros sí tenemos necesidad de que se hable y se predique acerca del final de los tiempos. Ahora, permítame hacer un inciso ahí, una detención. Mucha gente piensa otra vez cuando hablamos del final de los tiempos que es con la finalidad de asustar a la gente. Y no, todo lo contrario. Todo lo contrario, los cristianos a los que esperamos el regreso del día del Señor, queremos vivir ese día hoy. Mañana, nosotros anhelamos esto. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. El Señor simplemente seguirá completando su obra y su obra es gloriosa, su obra es majestuosa. Estaremos un día con el Señor y ya no habrán más dolores, ya no habrá más circunstancias. ¿Cómo que no? Si este texto más abajo dice que vendrán dolores como una mujer encinta. Bueno, ya llegaremos ahí. Para nosotros los cristianos es necesario hablar de esto porque el saber cómo la historia termina nos inunda de esperanza. Nos da una fe que se llena de esperanza y esa esperanza nos lleva a persistir, a perseverar en nuestra fe, porque sabemos que el Señor no dejará la historia inconclusa. No, Él va a terminar el dolor y el sufrimiento. Estaremos en el paraíso con nuestro Señor. Esto es como, otra vez, lo hemos dicho en otras predicaciones, como cuando alguien nos cuenta el final de la película. Ya sabes qué esperar, ya sabes qué va a pasar. Bueno, esa es la finalidad por la que el Señor, no solo en este texto de Tesalónica, a Pablo, sino que también, por ejemplo, a Juan con el Apocalipsis, le inspiró, le movió para que escribiera a los creyentes. ¿Para qué?
para que pudiéramos guardar la esperanza. Por tanto, hablar sobre el final de los tiempos, sobre la escatología, como diríamos, es absolutamente necesario. Claro, los hermanos en Tesalónica no tenían necesidad porque ya lo sabían, pero muchos de nosotros que no estábamos ahí tenemos esa necesidad, ¿verdad? De modo que no estamos contradiciendo la palabra. Pablo les dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que escriba, porque ellos ya lo sabían, de que yo os escriba, porque fíjese usted, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente. Ellos ya lo conocían perfectamente. Permítame preguntarle a usted, ¿usted conoce cómo va a ser el final de los tiempos? Bueno, si no lo sabes, te invito a conocerlo, a estudiarlo. Ahora, esto es como dice el versículo, un tiempo. No es solo una ocasión de un día, es un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo que el Señor ya nos había anunciado algunas cosas necesarias. Algunas cosas necesarias. Ahora, ¿cuáles cosas necesarias? ¿Será que el Señor nos contó todo? No. En efecto, sabemos que el Señor no nos dio cada detalle de todo lo que sucederá al final de los tiempos, pero sí, mi querido hermano, quiero decirles que Dios le dio lo suficiente. Aquí la palabra acerca de los tiempos, ocasiones, no tenéis necesidad, está atribuyendo en el sentido opuesto de que ellos ya tenían lo suficiente. No tenían una carencia, ellos ya conocían lo suficiente. De modo que esta palabra está hablando de que las escrituras nos cuentan todo lo necesario, todo lo que necesitamos saber acerca del final de los tiempos. Ahora, ¿será que la escritura nos dice todos los detalles? Hermanos, seamos honestos, no. ¿Por qué no? Mira, el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, ya nos advirtió eso. Hay un pasaje muy conocido en Hechos capítulo 1, versículo 7. Hechos capítulo 1, versículo 7, probablemente Hechos capítulo 1, versículo 8 es mucho más conocido, un versículo tan misionero, un versículo tan usado en las conferencias misioneras acerca de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta, fíjese usted, lo último de la tierra, es decir, el Señor ya está anunciando que va a haber un último episodio en la tierra. Pero ¿qué está diciendo un versículo antes de este pasaje tan conocido? Fíjese usted, y les dijo, ¿quién es él? Jesús, Dios hablando con sus discípulos. No os toca a vosotros saber los, fíjese usted, tiempos, misma palabra que está hablando en Tesalónica, tiempos y las sazones o los pormenores, los detalles, todos los detalles que escuche bien, que el Padre puso en una sola potestad. Que el Padre, Dios Padre, le entregó a una sola autoridad, a una sola persona con dicho poder. ¿Quién es esa persona? El Señor. El día del Señor, usted y yo no lo sabemos, pero el día del Señor, el Señor sí lo sabe. Qué bueno. El que tiene que saber cuál es su día, ya sabe cuál es su día. Todo el resto de nosotros no tenemos dicha potestad y queremos ser enfáticos con esto. No tenemos dicha potestad de saber cuándo será el día del Señor. ¿Cuándo serán el pormenor, la hora, el día, la fecha exacta? Y queremos dejar esto en claro para que nos libremos de muchos especuladores y pseudos especialistas de una escatología que dice cuando en el tercer reinado de Putin o cualquier cosa de esas que vayan a inventar. Sea Putin o Trump, no estamos aquí poniéndonos de un lado ni de otro. ¿Se da cuenta? ¿Sabe usted todas las cosas? No. ¿Sabemos algo así como general, tiempos? ¿Sabemos algunas ocasiones o episodios que sucederán en el final de los tiempos? Pero bien sabemos también que no conocemos todos los detalles. ¿Y por qué esta verdad es importante? ¿Por qué esta verdad de que el día del Señor ha de ser un conocimiento para nosotros suficiente y tenemos lo suficiente para sentirnos privilegiados de vivir con esta conciencia de que el Señor viene un día? ¿Por qué? Déjeme decirlo así. Porque Dios no nos llamó a ser profetas de calendario, sino discípulos preparados para ese día. Dios no nos llamó para decir, Señor, ¿cuándo viene el día del Señor? Para ponerlo en mi calendario, así como tú puedes poner en tu calendario la celebración de un cumpleaños, la celebración de una fecha particular. No,
No, el Señor no nos ha dicho el día exacto. De modo que cuando digan, en el año 2012, bueno, eso ya pasó, ¿no? En el año 2036 vendrá el final de los tiempos y el juicio. ¿Será que podemos hacer eso nosotros los cristianos? No, esa potestad, ¿quién la tiene? El Señor. De modo que cuando estén anunciando que el día del Señor viene, ya puede salir arrancando. Eso no es un profeta bíblico. Es decir, no es alguien que está revelando la palabra del Señor para nosotros. No, no, esto no es así. Hermano, bien sabemos que cuando el día del Señor venga, los días empeoran. Hay algunos detalles de esta temporada que sabemos, pero tú ya sabes lo suficiente. ¿Qué es? Cristo viene. ¿Qué más necesitas saber para vivir preparado para esperar a tu Señor? ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es el conocimiento necesario que, valga la redundancia, necesita? Te digo, Cristo viene. Que su iglesia lo espere lista. Eso es todo lo que necesitamos saber. Sabemos lo suficiente. Cristo viene. La historia acaba. El Señor juzgará un día. Estaremos un día en su presencia. Eso es suficiente para que tú quieras y desees vivir constantemente esperando a tu Señor. Hermano, Cristo viene. En nuestra cultura, en la que todo se planifica, hacemos listas de tareas, cuadramos la agenda, etcétera, pero hay algo que Dios no nos permitirá poner en el calendario, que es el día de su intervención final. Hermano, de modo que esto hemos de tenerlo claro para que tú y yo no andemos especulando por YouTube cuándo es que el Señor viene. Para que tú y yo no andemos haciendo conjeturas de que si el Bitcoin sube o baja de precio. Hermano, tú ya sabes que Cristo viene. ¿Qué implicancia tiene esto? Te he dicho que son 3 verdades acerca del día del Señor que deben moldear, deben cambiar, deben modificar nuestra vida. La primera verdad es que ya conoces lo suficiente y estás privilegiado, en una posición de privilegiado, porque hay gente que ignora que Cristo viene. Tú ya sabes lo suficiente. Cristo viene. ¿Qué esperas para santificarte? ¿Qué esperas para rendir tu vida a Dios? ¿Qué esperas para entregarle tu alma al que viene a buscar a su iglesia? Ya conocemos lo suficiente. De modo que no necesitamos, otra vez como decía, falsos profetas. No necesitamos una nueva revelación. Escuche bien, no necesita ir armando calendarios, ni el de los mayas, ni el de nadie. Usted ya sabe que Cristo va a venir. Hermano, el conocimiento profético no es para saciar nuestra curiosidad o inquietud espiritual. El conocimiento profético, es decir, el conocimiento de saber lo que va a pasar, el conocimiento de saber que Cristo va a volver, es para cultivar la fidelidad en tu vida. Es para que te prepares como cristiano. Es para que estés realmente esperando al Señor. ¿Cómo hacemos eso? Lo hemos predicado otras veces, en santidad. Estando a cuentas con Dios. Estando a cuentas con Dios. Pablo le dice a sus hermanos en el versículo 1 que ellos ya sabían lo necesario. Ya no tenían más necesidad. Ya tenían todas las herramientas para poder vivir de manera santa como lo estaban haciendo. Como realmente Pablo está agradeciendo que ellos estaban viviendo. De modo que él le dice, hermano, no es necesario que les hable de todos estos pormenores, que yo escriba más cosas. Ya sabéis todo lo necesario que necesitas saber para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la salvación y la santificación. Hermano querido, esto pasaje debe acallar, debe satisfacer las curiosidades escatológicas de YouTube, o otra vez de andar ahí casi como con el temor de qué va a pasar, con la incertidumbre que fomenta solo un espíritu ansioso que no nos lleva a más nada que a comernos las uñas y poco más. Hermano, este pasaje debe satisfacer que ya conoces lo que debes conocer. Cristo viene. ¿Cuándo? No te toca a ti saberlo, pero Él viene. Este pasaje
debe alimentar nuestra esperanza y alma porque sabemos lo necesario, sabemos lo suficiente. Esa es la primera verdad sobre el día del Señor. Sabes que va a venir. ¿Cuándo? No, no lo sabemos, pero sabes que va a venir. Eso es suficiente. La segunda verdad que necesitamos saber, la segunda verdad sobre el día del Señor que debe modelar nuestra vida, debe transformar nuestra vida, es que ese día, como ya hemos señalado, será ciertamente inesperado. Ciertamente es inesperado para muchos, no muchos los están esperando. Fijémonos el versículo 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo le está diciendo, vosotros ya sabéis perfectamente, vosotros ya conocéis esta verdad, ya hemos anunciado y predicado esta verdad, Cristo viene, pero aquel día vendrá como ladrón por la noche. El día del Señor, otra vez simplemente para no dejarlo al aire y que no pienses que esto es simplemente algo ligero. No, el día del Señor está siendo anunciado desde el antiguo pacto, aún en el Antiguo Testamento. La Biblia habla del día del Señor como qué día, qué va a pasar ese día. La Biblia habla del día del Señor como un tiempo de juicio y la vindicación divina, la reivindicación del señorío de nuestro Señor sobre incluso todo lo gobernado. Isaías 13:6, puedes tomarlo en tu nota. Joel 2:1 y tantos otros pasajes nos hablan, y aún en el Antiguo Testamento, aún el pueblo de Israel esperaba el día del Señor. Esperan que el Señor vuelva y haga justicia, de condenación. Para nosotros los cristianos esto no es un día de pavor, todo lo contrario, porque sabemos que a los que estamos en Cristo no hay condenación alguna, como dice su palabra en Efesios. Y todo lo malo de nosotros, todo lo malo ha sido cargado en la cruz del Calvario. De modo que el Señor nos ve como justos en Cristo, nos ve como santos, de modo que el día del Señor para nosotros los cristianos, el día del juicio para nosotros los cristianos, seremos hallados sin culpa. ¿Eso no es una buena noticia? Eso es una tremenda noticia. De modo que el día del Señor simplemente seremos hallados no culpables y podemos entrar en el gozo y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. El día del Señor para nosotros los cristianos simplemente será cuando el Señor venga y ponga cada cosa en su sitio. Cuando el Señor venga y tome el control de esta sociedad caída. Cuando el Señor venga y dé juicio correcto, dé juicio saludable, cosa que hoy en día la política no hace, que hoy en día las sociedades no hacen. Ese día el Señor simplemente ordenará todo. Hermano, si esto no te da alegría, probablemente tienes que ponerte en cuentas con el Señor y solo lo puedes hacer entregando tu vida a Cristo, rindiendo tu vida a Cristo, clamando por el perdón de tus pecados y pidiéndole al Señor que salve tu alma. Estás a tiempo porque ese día todavía no ha llegado. Pero un día ese día llegará. Un día ese día llegará y el Señor simplemente ejecutará su juicio divino. Y no va a ser injusto. Es justo. No va a ser injusto que algunos de nosotros pecadores estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo Jesús. De modo que el ánimo aquí, la invitación es a que te rindas a Jesús si no lo has hecho. Ríndete al Señor. Pídele perdón por tus pecados y si realmente crees que Él es el Señor, que Él es el Salvador y crees que el día del Señor se acerca, tendrás salvación aquel día. Pero si tú ya lo has hecho, ese día también es de tremendo aliento y motivación para nosotros. Hermano, ya no tendrás que batallar más con tus malos pensamientos, con tus deseos pecaminosos. Ya no habrán dolores, mis queridos hermanos. Este día simplemente disfrutaremos del Señor. Estará todo completo. Ese día no habrá queja alguna. Ese día el Señor simplemente
mostrará su gloria para nosotros. El día del Señor, que Pablo toma esta expresión aquí en este pasaje desde el Antiguo Testamento, aplica al evento final en que Cristo regresará a juzgar la tierra. Esa palabra vendrá, fíjese usted ahí, esa palabra vendrá es una palabra otra vez afirmativa, y aunque aquí la tenemos en la traducción como futura, está en tiempo profético, en tiempo, aunque habla con presente, está teniendo una implicación futura. El punto aquí es que es una certeza absoluta de que va a acontecer, no es una especulación. Nosotros los cristianos no creemos que quizás por ahí tal vez Dios o Cristo vuelve. No, eso va a suceder. Eso es una realidad, lo creas o no. Ya puedes no creerlo, pero esto va a suceder. Esto va a suceder como todas las profecías acerca no solo de este día, sino de Cristo han anunciado en la Escritura. ¿Cuáles? Las cuales la mayoría de las profecías de las Escrituras se han cumplido. Y las que no se han cumplido, créeme, están por cumplirse. ¿Como cuál? Como esta, la del día del Señor. Cristo sí o sí viene. Y viene como ladrón en la noche. Y esta expresión describe sorpresa repentina, algo que irrumpe, un siglo, una situación que muchos no están viviendo como esperando. Pero sabemos bien que los cristianos hemos de vivir a contracultura, no como en una sociedad que duerme y que está simplemente enfocada en satisfacer su hoy, su presente, su propio ombligo. ¿Cómo deben vivir los cristianos sabiendo, teniendo plena certeza de que ese día vendrá? Todo lo contrario. Deben vivir expectantes de ese día. Deben vivir preparándose para la venida del Señor. Deben vivir, en otras palabras, no con esta mentalidad de sorpresa repentina, sino con sobriedad, con alerta, esperando a su Señor. Escuche bien, el ladrón no avisa, el ladrón no manda un WhatsApp, no te va a decir, llego esta noche a las 3:30 de la mañana. Así será el regreso de nuestro Señor, sin aviso, sin margen para improvisar, sin tiempo para que te arrepientas. Hazlo ahora, hazlo ya y vive ya esperando al Señor, ya esperando el regreso. Qué bendición va a ser ese día. Hacemos, hermanos, esto me recuerda a alguna situación. Ah, como varios de vosotros, si es que no todos ya por mi acento sabéis, soy chileno. Y en Chile sucede que muchos de nosotros hemos vivido por lo menos un terremoto. Y los terremotos no dan mucho aviso previo. Recuerdo yo que hay un festival, el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile, que se celebra cada año en febrero. Y bueno, son 7 días de programación internacional, artistas de muchos países, un gran gasto de dinero y un sinfín, un espectáculo de proporciones grandes para Latinoamérica, ¿verdad? Estaba aconteciendo cuando en la última noche, uno de los artistas más esperados que daban el cierre final a 7 días de espectáculos no pudo presentarse. ¿Por qué? Porque estábamos en Chile. Y un terremoto azotó todo el país. Y ese terremoto no respeta nada. No le preguntó a la agenda ni a los productores del Festival de Viña del Mar si estaba bien que esa noche hubiera un terremoto. No le preguntó a toda la gente que estaba asistiendo a dicho evento y que estaba fuera de sus casas a las 3:30 de la mañana. No le preguntó a nadie, no le preguntó qué iba a suceder el día de mañana, qué planes tenía para el día de mañana. Hermanos, el día del apagón aquí en España, no nos preguntaron si habíamos cargado los teléfonos previamente, si estábamos con suficiente comida ni siquiera en la nevera, preparados ahí para atender. Algunos que tenemos casa todo eléctrico, ni ducha, ni agua, ni nada, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y fíjate tú esa sorpresa, cuánta angustia generó, cuánta, cambio de planes y cosas abruptas que a muchos los descoloca, cuántas cosas inesperadas no suscitó. Hermano, el día del Señor va a ser peor. No habrá cosa que pueda calmar la desesperación de algunos.
Pero el Señor nos dice que ese día viene para que su pueblo esté listo y preparado, viviendo con sobriedad, esté satisfecho, esté equipado para esperar a su Señor. Jesús mismo usó la imagen de la vigilancia espiritual en Mateo 24, del versículo 42 al 44. Fijémonos, Mateo 24, del versículo 42 al 44. Fíjese usted cómo el propio Señor Jesucristo está diciendo: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto es lo que necesitas saber, está diciendo el Señor. Esto es, esto es suficiente, que el padre de familia, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué está diciendo aquí el Señor usando la misma figura del ladrón en la noche? Está diciendo que si tú sabes que el ladrón va a venir, debes estar alerta, debes velar, debes estar preparado para el Señor. No como algo que te vaya a sorprender. A mucha gente le va a sorprender, y no porque el Señor no avisó, sino porque no vivían alertas, no vivían velando por este día, no vivían esperando este día. ¿Ha de ser así la actitud de los cristianos? No, todo lo contrario. La pregunta no es cuándo vendrá, sino cómo te encontrará cuando venga. La pregunta no es cómo estás hoy, hermano, en ese sentido, sino es, ¿estás esperándolo? Hermano, la pregunta no es qué día, qué año, si tú no sabes si estarás ahí ese día o ese año. La pregunta es si estás esperándolo, si estás a cuentas con el Señor, si estás creciendo en santidad, si realmente estás esperando su venida o simplemente quieres dejar que pase como un día inadvertido. Pues ya te digo que no será así. Mientras el mundo duerme en distracciones, el mundo duerme entre Netflix y redes sociales y los afanes de esta sociedad, el cristiano debe vivir despierto y sobrio, esperando a su Señor. En una sociedad saturada de pantallas y básicamente donde podemos hacer scroll sin fin, es decir, bajar con la pantallita y perder la mayor cantidad de tiempo sin darnos cuenta, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe estar alerta, debe estar despierto esperando a su Señor, creciendo en santidad. Hermano, probablemente el mayor peligro de la sociedad de hoy en día ni siquiera es el ateísmo. Probablemente el mayor peligro de la sociedad de hoy en día es la distracción espiritual. Porque hay mucha gente que dice creer, pero no vive lista para recibir a su Señor. De modo que esta segunda verdad, el hecho de saber que el día del Señor ciertamente vendrá, no sabemos cuándo, es inesperado, pero ciertamente vendrá, ha de moldear nuestras vidas ¿a cómo? A vivir preparándonos para su venida, a vivir creciendo en santidad, a vivir pensando sobriamente en nuestra mente, a vivir realmente mirando las cosas desde la perspectiva eterna y no distraídos en el día de hoy. El día del Señor viene. ¿Lo crees? Pues entonces vive conforme a esa creencia. La tercera verdad sobre el día del Señor que debe modelar, debe cambiar, debe moldear nuestra vida, es que el día del Señor, realmente, el hecho de saber que el día del Señor viene, devela, destapa, desnuda que la sociedad vive en una seguridad falsa. El hecho de saber que Cristo viene no hace más que destapar, desvelar, como ya veníamos anunciando de refilón otra vez, de que el mundo vive en una falsa seguridad. Vive afirmado en cosas que realmente no están firmes. Fíjese usted aquí el versículo 3. Cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Primer versículo, hermanos, no tenéis necesidad de que hables esto, porque yo ya les había enseñado, ya conocéis lo suficiente. O sea, no sabemos acerca exactamente de todo, pero ya conocemos lo suficiente. ¿Qué conocemos? Versículo 2, que es un hecho, Cristo viene. ¿Y qué está pasando? Pablo da una advertencia. Versículo 3, cuando digan, ¿y quiénes son estos? ¿A quién se refieren cuando digan? Bueno, realmente sabemos que Pablo está diciendo que cuando digan paz y seguridad, no son los propios cristianos hablando. Cuando digan, ¿se refiere a quiénes? Te voy a decir, probablemente aquí Pablo está haciendo una frase alutoria a la sociedad o al sistema de este siglo, al mundo, como diríamos nosotros hoy los cristianos. ¿A qué se refiere Pablo y por qué llegamos a dicha conclusión? Sabemos que los gobernantes de dicha época, los que tenían el control del sistema social, era el pueblo romano, ¿verdad? Pablo está escribiendo, de hecho, de Tesalónica, algo que iba a ser casi como la ciudad de Filipo, una colonia romana en la actual Turquía. Pablo está escribiendo en ese contexto donde toda la sociedad del primer siglo era dominada por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía esta célebre frase. Decían, Pax et Seguritas. Latín, más o menos, ¿verdad? Pax et Seguritas. ¿Y qué significaba esto? Lo que Pablo acaba de decir. Paz y seguridad. Pablo está haciendo un juego con este dicho popular de la época. Pablo está diciendo, cuando la sociedad romana iba a conquistar, se solía decir Pax et Seguritas. Paz y seguridad ha llegado hacia ustedes. Solo si te doblegas ante la espada del César, ¿verdad? La espada romana. Eso es lo que el Imperio Romano estaba proclamando. Ellos prometían una estabilidad bajo el Imperio de César. Ellos prometían tranquilidad y prosperidad económica por la grandeza del Imperio Romano. Ellos prometían que iban a acabar con la delincuencia. Ellos prometían que iban a hacer prosperar económicamente el país. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así eran los políticos de dicha época también. Ellos iban prometiendo estabilidad, tranquilidad. Pregunta cómo acabaron. Pregúntale a la mayoría de los emperadores romanos si pudieron morir en paz y seguridad. En paz y seguridad. No, todos morían traicionados y en algunos casos por sus propios delirios, bajo la inseguridad que vivían de que iban a ser traicionados. De modo que paz ninguna y seguridad tampoco. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está desenmascarando la mentira de que el mundo propaga y que en el mundo puedes encontrar paz y seguridad. Pablo les está diciendo, en otras palabras, queridos cristianos, la paz sin Dios es simplemente una ilusión moral. No puede haber verdadera paz sin Dios. Tú no vas a poder ni siquiera estar verdaderamente en paz, realmente tranquilo en tu alma, si Dios no está contigo. Mucha gente dice, no, yo vivo en paz. Y si perdiera su trabajo, veríamos que eso no es así probablemente. Mucha gente dice, yo vivo feliz. Y si perdiera a sus familiares, que no queremos eso, lógicamente, pero probablemente mostraría que su paz estaba condicionada por ciertas circunstancias. Pero esto es diferente para los cristianos. Oh, mi querido hermano, conozco cristianos que han perdido familiares esta misma semana y pueden guardar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque protege sus corazones confiando en el Señor. Oh, mi querido hermano, he conocido esta misma semana
por lo menos 3 creyentes que han perdido su trabajo y siguen cantando alabanzas y sirviendo a su Señor, evidenciando que su paz y seguridad no está en lo efímero y circunstancial, porque probablemente son conscientes de que el mundo pasa junto a todos sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre, esos permanecen para siempre. Esos heredan la vida eterna. Mi querido hermano, cuando venga al mundo diciendo, yo acabaré con la guerra en 24 horas, sabemos que es mentira, ¿verdad? Cuando prometan paz y seguridad, ¿qué va a pasar según este propio pasaje? Entonces, a consecuencia de esto, vendrá sobre ellos destrucción repentina, destrucción, ruina total. La ruina total es parte de lo que sabemos y sabemos que el Señor traerá, como nos ha especificado otros pasajes también, estará la gran tribulación, mis queridos hermanos, destrucción y aniquilación. No es una aniquilación total, sino simplemente una ruina total. Será repentino, es decir, súbito, sin aviso, sin preparación. Pablo lo lleva al punto de una comparación como los dolores de una mujer encinta, los dolores de parto, como diría. Comunica la idea de es inevitable y esto va a ser creciente, va a ir sucediendo cada vez más. Así se manifestará el juicio del Señor, progresivo, ineludible, final. Así es el juicio del Señor. Hermano, como te decía antes, podemos vivirnos engañados de que, vivimos en España, hay seguridad social. No estamos agradecidos, no es que no estemos agradecidos de esta nación, aún en algunos casos del sistema. Estamos agradecidos, nuestra manera de gratitud es pagando nuestros impuestos, aunque no nos guste, viviendo como personas de bien, viviendo en piedad, ¿verdad? Pero no nos dejemos engañar, cristianos. Tu seguridad social no está garantizada. La única seguridad que tenemos es de que, versículo 2, el día del Señor viene. Y eso ha de darnos esperanza. Eso ha de moldear nuestro entendimiento. Eso ha de llevarnos a refugiarnos única y exclusivamente en Cristo. Porque única y exclusivamente Cristo puede dar verdadera paz, porque Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Él es el único que ha garantizado dicha paz. Cuando el mundo diga, tranquilo, todo estará bien, el creyente dirá, Cristo viene. Cuando el mundo prometa seguridad y estabilidad financiera, nosotros proclamaremos la salvación de Cristo. El juicio es inevitable. Por tanto, la invitación a que te rindas a Cristo también. Hermano, no os engañemos con el mundo, con una seguridad pasajera, con una paz pasajera que dura lo que duran las vacaciones y duran poco, ¿verdad? No. Nuestra seguridad, nuestra paz debe estar en Cristo, estar en paz con Dios. Romanos 5:1, justificaos pues por la fe, tenemos paz con Dios. Llegará un día, el día del Señor, como un hecho cierto que viene, aunque no sabemos cuándo, que el Señor juzgará. Si estás en Dios, en Cristo tendrás paz con Dios. Si no, tendrás simplemente un juicio correcto. Hermano, no nos engañemos. No busquemos nuestra seguridad en nuestro trabajo. No busquemos la seguridad en nuestras circunstancias efímeras, en las personas que tenemos alrededor. No busquemos la seguridad y la paz en este mundo como refugio. Por supuesto queremos tener paz y no está necesariamente pecaminoso planificar. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la seguridad de tu alma debe ser únicamente, exclusivamente en Cristo. Juan 16, el último versículo. En el mundo tendréis
pero confiad. Él ha vencido al mundo. Él será nuestra paz. Isaías, tú guardas en perfecta paz a quien en ti se mantiene pensando, a quien se mantiene pensando y viviendo consciente de que Cristo viene. Por nada estéis afanosos o con ansiedad o queriendo controlar el futuro. Por nada estéis afanosos poniendo y agendando días en tu calendario. Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del que debe conocer las peticiones, porque es el único que puede dar seguridad a dichas peticiones que, si están conforme a su voluntad, serán concedidas por lo demás. Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, de modo que puedes leer Filipenses 4, 6 en adelante. Por nada estamos ansiosos, sino que nos presentamos nuestras peticiones delante del Señor con oración, con ruego, con gratitud. Y entonces la consecuencia de eso es paz y seguridad. Entonces, versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, la paz de Dios, que no es como la que da el mundo. Tu paz no es como la que da el mundo. La paz de Dios guardará vuestros corazones, vuestra alma, el núcleo de tu propio ser. De modo que pueden estar cayendo bombas a tu alrededor. O como más bien diría el salmista, 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra. Mas con todo me protege Dios. Él es el que guarda. Él es el que me da paz y seguridad. No el mundo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para la sociedad de este siglo. Guarda nuestros corazones en Cristo. ¿Se da cuenta? Paz y guardar es seguridad. Mi querido hermano, el día del Señor, el saber, el hecho de que Cristo viene repentinamente, hará como a Él le da la reverenda gana, porque Él es Dios. Devela que nada de este mundo puede dar garantía, paz o seguridad de nada, porque el Señor lo va a hacer igual. De modo que entender que el día del Señor viene, desvela que el mundo es falso y que solo Él es verdadero. ¿Cómo debe moldear esto tu vida? El hombre moderno construye su refugio en las posesiones, en la política, en el dinero. El creyente sabe que su única seguridad real es Cristo. Punto. ¿Qué más tenemos? Mi querido hermano, Mateo 3:7 dice, huid de la ira venidera, refugiándonos en aquel que cargó el juicio nuestro en esa cruz. 3 verdades sobre el día del Señor. 3 verdades sobre el día del Señor. 1, conoces lo suficiente. Sabes que existe el día del Señor. 2, ciertamente muchos no lo están esperando, pero tú debes vivir alerta. 3, el día del Señor delata la falsa seguridad del mundo. Ahora, estas 3 verdades sobre el día del Señor deben modelar tu vida, cambiar tu vida. Si tú ya sabes lo suficiente, no necesitas más nueva revelación ni andar desesperado por aquello que no sabes, buscando pseudos profetas de YouTube para que te digan cuándo es el día del Señor. Si tú ya conoces lo suficiente, tú simplemente necesitas ser obediente y fiel a tu Señor hasta el día del Señor. Eso es suficiente. De modo que si ya sabes lo suficiente, simplemente clama al Señor por salvación y santifica tu vida. La segunda verdad será ciertamente inesperado para muchos. Viene como ladrón en la noche, nos dice este pasaje. El día del Señor, pues nadie lo está esperando. No sabemos con precisión cuándo será. ¿Cómo debe modelar esta verdad del día del Señor tu vida? Así, en que tú vivas no intentando adivinar cuándo viene, sino que vivas listo para cuando venga.
vivas en comunión con el Señor. La tercera verdad de que el mundo da del día del Señor, y es que devela que el mundo da una falsa seguridad. ¿Cómo debe modelar esta verdad tu vida? En que solo Cristo sea tu refugio. De modo que la intención de este sermón, mi querido hermano, es que seas obediente a Dios, en que vivas perseverando en Dios y en que solo Dios sea tu refugio y roca. Eso es. Tres verdades sobre el día del Señor que deben modelar nuestra vida. ¿Ya sabes lo suficiente? Debes vivir esperando a tu Señor y solo debes refugiarte en Cristo. El día del Señor no es un mito, no es una metáfora, es una fecha ineludible, es un día concreto, es un día cierto. Cuando llegue no habrá más oportunidad, mi querido hermano. Es tiempo de reaccionar ya. Simplemente quiero llevarte a reflexionar cosas concretas. Cuando firmes un contrato de trabajo, planifiques tu futuro. Otra vez, no estamos diciendo que no hay que hacerlo. Has de hacerlo con la perspectiva correcta, y es que todo es temporal y que todo el control debe tenerlo el Señor. Cuando escuches promesas de paz, seguridad en alguno de estos candidatos, sea del país que sea, prepárate, porque eso es un recordatorio de que Cristo viene pronto. Cuando el mundo viva dormido, anestesiado entre redes sociales y plataformas en pantalla, tú mantente sobrio, fiel, expectante, conociendo la realidad de la verdad que solo la palabra del Señor debe darnos. Hermanos, el reloj del Señor no se ha detenido. Y aun como decía Pedro, algunos lo tienen por tardanza, Él simplemente está esperando que te rindas. Cumplir su promesa de salvación. El día en que muchos anuncien paz y seguridad, debes saber que tu Señor vuelve en gloria y majestad por su pueblo. Que no nos encuentre distraídos, sino despiertos, firmes. Que no nos encuentre buscando falsas fechas, sino sirviendo fielmente al Señor por medio de su iglesia. Que no nos distraiga el ruido del mundo, sino que los cristianos, con firmeza, claridad, a todo pulmón, con toda buena obra, puedan alzar sus voces con esperanza y decir: Maranata, Cristo viene. Anhelamos ese día, Señor, en el que tú vienes. Y este tiempo temporal, esta temporada entre tu primera venida y la segunda, Señor, se acabará. Y para muchos de nosotros este mundo pasajero será todo el dolor que hayamos afrontado. Porque cuando tú vengas, Señor, estaremos contigo en la gloria, Señor, disfrutando de tu presencia. Pero también sabemos, Señor, que cuando tú vengas, esta tierra va a ser todo lo bueno que algunos pudieron disfrutar. Porque tú también traerás el juicio, Señor. Y nuestro corazón amoroso no es que nadie se pierda, como sabemos que es el tuyo, sino que el entender que tú vienes también debe llevarnos, Señor, a predicar que tú vienes, hablar de ti, de la salvación.
Oh Señor, nosotros deseamos, Señor, que esta palabra sea de ánimo, de aliento para nosotros y no de pavor ni temor. Que esperemos despiertos y anhelando el día en que tú sorpresivamente vengas, Señor. Y aunque hayan señales y van aumentándose, Señor, conforme también a las verdaderas señales que tu palabra nos anuncia, de que tu día está cerca, esto no nos haga caer en un bucle de especulaciones y inquietudes espirituales, sino todo lo contrario, que nos lleven, Señor, a amarte más, a santificarnos más, a esperarte listos, Señor, para tu venida. Permítenos vivir, Señor, con estas 3 verdades sobre el día del Señor clavadas en la mente, para que modifiquen nuestra vida y podamos vivir hablando y conscientes de que Cristo viene. Yo te lo pedimos en Cristo. Amén.